¿Qué tal? Shalom, querido Jonathan, ¿cómo estás? Hola, Rabino Shalom, ¿cómo estás? Un saludo, muy contento de estar aquí, la verdad. Gracias, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, Tenemos mucho aprecio, mucha admiración por el trabajo que ha venido haciendo de expandir la luz del Dios infinito y algo que encontramos en usted, nosotros que de este lado del mundo hemos tenido esta iniciativa de conectar con todo lo que tiene que ver con mística judía, es que a la hora de nosotros aprender esos conceptos, son muy complejos. Es decir, ya sabe que tanto la terminología como los conceptos en sí es como si nos estuvieran hablando chino, pero el creador le ha dado una capacidad de poder agarrar esos misterios profundos y ponerlo en palabras simples para que nosotros los iniciados lo podamos entender. Así que gracias por eso, Rabino. No, gracias a ti y me he ido emocionando más y más al ver todo lo que ocurría en el Instagram, no me lo esperaba. Empecé a verme etiquetado por todas partes. Parece que hay mucha expectativa, esperemos que estemos a la altura. Sí, la gente está muy emocionada. Antes de todo, Rabí, ¿cómo está el ambiente en Israel? ¿Cómo está la situación? ¿Los turistas? ¿Hay turistas en la ciudad? ¿Lo ve caminando? Todo este panorama tiene el mundo allá distinto ahora. No, aquí la realidad ahora es un poco distinta, esa es la verdad. Sí, Esa es la verdad porque turismo no hay, por desgracia, aunque se podría hacer turismo. Nosotros aquí hacemos más o menos vida normal, pero se entiende que las personas no quieran viajar en un país en guerra, entonces está un poquito desolada Jerusalén, wow. sola. Ojalá y Así pronto que se arregle eso. es que se termine ya todo esto y podamos seguir adelante. Son situaciones a las que desgraciadamente estamos acostumbrados. Este es un país que se fundó y al día siguiente ya había una guerra contra 6 países. Wow. Entonces, en verdad, esa guerra nunca desapareció, nunca terminó. Hablábamos de Lo que la guerra de la... tiene intervalos de tiempo, pero regularmente Sí, está activa siempre. siempre, Wow. siempre. Así que bueno, Bueno, es parte de... Rabí, le puse como título a este conversatorio con usted acerca del sentido de la vida. Creo que mucha Uh -huh. gente ha estado midiendo las cosas que nos escriben a nosotros y van orientadas por ahí. Y de inicio, yo me imagino que la pregunta que todo el mundo quiere que le haga de una es, ¿cómo encuentro el sentido de la vida? Pero desde la óptica de la cábala, ¿qué es el sentido de la vida? Cómo se puede interpretar lo que se llamaría sentido de vida a la vista de la cábala? Es una gran pregunta, es una gran pregunta y la verdad es que cuando nosotros hablamos del sentido de la vida, podemos ir a preguntarle al que tradicionalmente quizás sea el más grande de los cabalistas. Nosotros no le llamamos cabalista porque fue uno de los profetas y fue uno de los reyes de Israel, pero estamos hablando del rey Salomón, que era un hombre muy versado en todos los misterios habidos y por haber. Y él tiene un libro que habla del sentido de la vida. ¿O Es sí? ¿Cómo se llama? es el libro de Coelet, es el libro de Eclesiastés. Y cuando empiezas a leer y buscar el sentido de la vida ahí, después del versículo número 10, ya estás en una depresión de la cual cuesta salir, porque, porque de sentido él no encuentra sentido en nada y en ningún lugar. Si te fijas ahí, todo es vanidad, la sabiduría no me sirvió, la, la falta de sabiduría es lo peor, la diversión para qué la quiero, la tristeza me afecta, no hay ningún sentido. Pero hay un versículo que es uno de los más importantes de toda la Biblia y las personas no le hacen caso, que es con el que de alguna manera el rey Salomón lo sella todo. ¿Ok? Y dice lo siguiente, dice en hebreo, Sof Dabar Hakol Nishma. ¿Qué quiere decir? Al final de todo, ya lo analizamos todo, nada tiene sentido. Wow. Al final de todo, ¿sí? Hakol Nishma. ¿Qué quiere decir Hakol Nishma? Es todo tiene sentido. Nishma es como, lo traducen como
todo fue escuchado. Pero en verdad la palabra nishma viene de la palabra mashmaut, que mashmaut es significado. ¿Sí? Entonces, al final, todo tiene significado. ¿Por qué? Dice el rey Salomón, et ha-Elohim irá, ¿sí? A Dios temerás, bet mitzvotav shmor, y cuidarás sus preceptos. Que profundamente es, et ha-Elohim irá, a Dios verás, porque la palabra temer, solo quiero ver. Todo estaba bien, pero cuando movió un poquito la cámara, el audio como que se fue, pero estaba todo perfecto. Ahora Ahora tiene que estar mejor. sí, ahora aquí está Ok, perfecto. perfecto. Entonces, dice el rey Salomón, Eta Elohim irá, a Dios temerás, pero la palabra temer y la palabra ver en hebreo son muy similares. Si tú miras, por ejemplo, en la Akedah, que es como el sacrificio de Isaac, ¿verdad? Allí todo el tiempo el verbo ver y el temer, sí, que Abraham, ahora sé que eres temeroso, y dice, aquí este lugar se llama Hashem Yerae, Dios se aparecerá, sí, o Dios se apareció, porque la palabra temer y ver tienen un significado muy ligado. Por lo tanto, vuelvo al versículo que hay que explicarlo profundamente. ¿Eh? Es Sof Dabar Akol Nishma. Al final todo tiene significado. Eta Elohim irá. Si consigues ver a Elohim, si consigues ver a Dios. Y si consigues ver a Dios, et mitzvotav shmor. Guarda sus preceptos. Que precepto mitzvah, que también es una palabra muy interesante, que puede tener que ver con, por ejemplo, la palabra tzevet, que significa un grupo, o tzavta, que es un encuentro. Entonces, tienes que ver al Creador y cuidar el encuentro que tienes con Él. Es algo muy tremendo. ¿Por qué? Porque es como, lo busqué todo por sí mismo y nada tiene sentido. Pero cuando consigo ver al creador detrás de todo, entonces no solo que hay algo que tenga sentido, sino que ahora de repente Todo tiene sentido. todo tiene sentido. Incluso la sabiduría y también la falta de sabiduría de repente tiene sentido. El bien tiene sentido y de repente también el mal tiene sentido. Todo de repente pasa a tener sentido justamente por eso. Y esto es como, cuando entiendes eso, entiendes que no es que haya un sentido en la vida en el sentido de, hay algo que te voy a decir, este es el sentido de la vida. Es que el sentido de la vida se encuentra presente en cada instante, en todo momento, y lo puedes encontrar en todo. Porque el sentido, ¿quién le da sentido? Esta es una realidad, ¿verdad? Esta es una realidad que nosotros vemos y podemos palpar. Hay realidades que no podemos palpar, pero detrás de todo hay alguien dirigiendo esto. Hay una dirección, hay una sabiduría infinita detrás de todo. Entonces, si tú consigues conectarte con llamamos el Zerem, la corriente, si tú consigues conectarte con la corriente, de repente fluyes en el lugar correcto y todo lo que te ocurra tenga sentido. Es como, ¿cómo voy a decir que el sentido de mi vida sea mi familia? Y después, ¿qué pasa con mi trabajo? Ahí ya no encuentro sentido. ¿Qué pasa cuando camino por la calle y no sé, hago cualquier otra cosa, me voy de compras al supermercado? ¿Eso ya no tenga sentido? El sentido de la vida es, siempre digo así, el sentido de la vida es vivirla, pero vivirla en su plena expresión. ¿Cuál es la plena expresión de vida la más grande que hay? Es el Or Ein Sof. Es el encuentro con el Ein Sof, con el infinito, con el sentido y el significado más profundo que puede haber todo momento, O sea, cada momento. desde esa explicación, eh, pudiésemos decir lo siguiente. El sentido de la vida no es un lugar donde ir específico, sino es
la experiencia que estoy teniendo con el Dios infinito mientras voy caminando. Es decir, Totalmente. Lo has definido perfectamente. ahora una pregunta un poco peligrosa, así, iniciando el live. Sí. Si el sentido está vinculado con ver al Creador en cada uno de esos detalles, ¿cómo podríamos interpretar con gente que su realidad espiritual no está vinculada, por ejemplo, a lo que creemos nosotros? Para nosotros, Akadosh Baruj Hu, el Dios de Israel, es nuestro Dios. Pudiese entonces, en ese sentido, encontrar el sentido de la vida alguien practicando otra realidad espiritual, por ejemplo, un budista está en Nepal y cree que en los preceptos de Buda, él pudiese encontrar el sentido observando diario su relación con Buda mientras camina, por así decirlo. Voy a contestar con un versículo. Es que a mí me gusta ver, la gente dice, la Kabbalah no tiene nada que ver con la Torá, con la Biblia. Siempre me encanta ver todos los secretos escritos. Es como lo que más me apasiona. Y hay versículos que la gente no quiere leer, ¿sabes? Hay, antes de contestarte, si no te contesté, recuérdame lo que te lo contesto. Antes de contestarte, quiero explicarte algo muy que creo que te va a ayudar mucho, porque he estado viendo los temas que tocas y creo que te va a gustar mucho y te va a explicar muchas cosas. Una vez yo fui a un rabino para preguntarle acerca de una rama del judaísmo, si era correcta o incorrecta. En estos momentos de búsqueda que yo tenía, era joven, quería saber cuál es la verdad. ¿Sí? Es una pregunta típica de gente joven. Después creces y preguntas de otra manera. Pero en la juventud hay una verdad. Entonces tienes que saber cuál Me es, imagino que porque tú... en su contexto veía uno hasídico, uno ortodoxo, uno aquí. Claro, Quería saber por claro. cuál. ¿Por dónde voy? ¿Sí? Entonces, eh, bueno, es que ya me salieron dos historias, pero voy a contar la primera. Entonces me dijo el rabino lo siguiente. Me dijo, mira, en verdad, todas las ramas que estás viendo, todas tienen los mismos ingredientes. Aquí como mínimo. ¿Sí? En el contexto que yo estaba. La diferencia y la gracia es saber hacer la receta correcta. ¿Sí? Es como, todos tienen harina, oración, por ejemplo. Todos tienen chocolate, estudio de la Torá, de las escrituras, del Talmud. Todos tienen aceite, que es, no sé, el trabajo interno, personal. Todos tienen todo. Lo que pasa que hay gente que dice, a ver el chocolate, ¿cómo sabe? Chocolate buenísimo. ¿Por qué pone aquí que tengo que ponerle solo 100 gramos y 700 de harina? Prueba la harina. Qué seco, esto no me gusta. ¿Verdad? Entonces no quiere harina. Voy a cambiar. Voy a poner 700 gramos de chocolate y 100 de harina. Va al aceite, lo prueba. Este me gustó. Pone mucho aceite. Va y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces lo pone en el horno, ¿qué le sale? Cualquier cosa. Todo menos un Sí. pastel. ¿Ok? Entonces, creo que es así. Hay versículos que la gente no quiere leer porque ya tienen su receta. Entonces, a ellos les gustó más el chocolate. Algunos son muy extremistas, les gustó más el extremismo. Ahí le ponen todos los versículos extremistas. Los otros son muy de peace and love, entonces le ponen todos los versículos de peace and love. Lo que nosotros tenemos que procurar es el equilibrio entre todos. Eso lo digo por el versículo. Y ahora te contesto a la pregunta de otras religiones y otras vías. Hay un versículo que la gente que está todo el día obsesionada contra la idolatría, ¡oh, la idolatría, la idolatría! Hay un versículo en Malaquías que dice, Mi Mizrach Shemesh ad Mevo, desde la salida del sol hasta su puesta, no sé cómo se dice, hasta la puesta del sol, es decir, desde oriente a occidente, para decirlo de alguna manera, Mehulal Shmi Bagoim, es alabado
mi nombre entre las naciones. Wow. Dice, y ellos me ofrecen minjate orá, una ofrenda pura en mi nombre. Ahora te paras a preguntar en el tiempo de Malaquías. ¿Cuántas naciones ofrecían ofrendas puras a su nombre, al nombre de Dios? ¿Conoces alguna de estas? En ese tiempo, En ese no. tiempo, no, ni una, ¿no? ¿Verdad? Dice Rashi y los comentaristas, a ver, realmente ellos tenían sus otros caminos, Sí. pero como es el Dios de los dioses, al final tienen la intención de llegar a Él también. Entonces, si Dios recibe eso como una ofrenda pura, ¿quién soy yo para venir a decirle, tú eres un idólatra impuro? ¿Okay? Eso es como primer punto, versículo literal. La relación que hay ahí con el verso donde dice, o no sé cómo en hebreo si se suena de otra manera, yo soy el Dios de toda carne. No sé si, no, el Basar, yo creo que he escuchado esa expresión en muchos, sí, pues obviamente, o sea, Dios es el Dios de todos. Ahora, yo quizás, como soy limitado, me limite a cierto aspecto, a cierto camino. Que yo me limite no significa que tenga que limitar a Dios. Es decir, Dios puede actuar fuera de los 4 paredes en las que yo estoy. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos constancia en muchos textos de nuestros sabios que hay en todos los lugares personas verdaderas que conectan con la luz de Dios, incluso en religiones que, según nuestra teología, sean consideradas incluso idolatría. El Rav Kook, no sé si conoces a Rav Kook fue el primer rabino principal de Israel, era uno de los más grandes cabalistas, pero nunca escribió con lenguajes de cabalá directo, escribía en poesías. Él escribe en su libro para los perdidos de la generación, tiene un libro así, Limbujeador, para los perdidos, personas. En el capítulo 14 él dice que hay 3 niveles de religiones, según obviamente su punto de vista. Hay religiones que están aún en el paganismo antiguo, religiones que se acercaron a la luz de Israel, como por ejemplo otras religiones que están basadas en la Biblia, etc. Y la religión de él, ¿no? Del Rav Kook, la religión judía. Entonces él dice claramente allí, claramente, que en todos los lugares hay personas que la luz de Dios les llega y tienen una conexión con Dios, ¿okay? Y que pueden alcanzar la espiritualidad desde allí. Y eso es, además, aparte de hablar teóricamente, ¿sí? Es algo que nos consta, que hay personas conectadas. Puedes verlo, puedes ir y verlo, puedes ir y comprobarlo, ¿sí? Más Yo allá de... me veo en la necesidad, porque no tengo tanta interacción con usted, primero de decirle, estoy muy feliz de que usted piense así. Yo sé, por ejemplo, que entre los niveles de percepciones de la realidad que tenemos cada uno de nosotros, yo le llamo el piso desde donde yo veo la realidad. Básicamente, esas son mis verdades. Entonces, dentro de donde llega mi capacidad de escanear la realidad, eh, he tenido contacto con muchos otros rabinos y me preocupaba mucho la idea de, de considerar que no hay otra manera de conectar con el Dios infinito, con nuestro Creador, que no sea a través de la cábala del judaísmo. Y utilizando la lógica racional, en que no debería ser el instrumento principal de evaluación de todo esto, usando la lógica, la población mundial 0.2 creo que es judía, uno diría, wow, las posibilidades de que el 99% de la población mundial 99,8. alcance la luz es bien complicada porque hay tan pocos. Entonces, que usted lo vea así me hace admirarlo más. Baruch Hashem, que usted considera de que el Dios infinito tendrá alguna manera, algún plan de conectar con ellos. Al final sabremos
por qué lo habrá hecho así, pero al menos que lo considere, para mí eso es mucho. Eso es una bendición. Entonces, Y es que además estoy convencido de que es así, tiene que ser así. entonces dentro de esa explicación, creo que casi se explicó la otra pregunta que le tenía, que era, ¿cómo encuentro mi sentido de vida? Bueno, sí es experimentando cada día, pero gente que no escucha, aquí hay casi 800 personas conectadas, más los que lo verán, pertenecen a distintas religiones, distintas realidades, se levantan un día por la mañana y dicen, yo quisiera encontrar el sentido de mi vida. Desde lo que hemos hablado, ¿cómo sería un consejo básico de decirle, mira, de esta manera tú podrías encontrar el sentido de tu vida? Mira, tengo voy a explicar un caso vivo de hoy y quizás esta chica esté conectada aquí. Eh, Cuando era posible, yo hacía unos viajes llamados co-creadores, eh, donde traía grupos aquí a Israel y les organizaba encuentros, obviamente conmigo también, porque hay mucha gente que me conoce, pero también encuentros con todos mis maestros. O sea, todos mis mentores, maestros, los que consideraba que más me han impactado, quería que la gente fuera impactada igual que yo lo fui. Y en uno de estos vino una chica que esta chica estaba a un paso de saltar a la fama con el punk. ¿Conoces la música punk? Eh, Sí, metal y todo eso. sí. Eso. Una chica, un artista, con todo, todo arreglado. Antes de firmar un contrato con una de las productoras universales, una gira preparada de conciertos, todo. Empezó a escucharme por internet, se empezó a interesar, decidió viajar. eh, Algo le ocurrió aquí que le cambió la vida. Le cambió la vida, simplemente. Eh, para hacértelo corto, estoy ahora en contacto con algunos rabinos del país donde ella es, no quiero decir dónde es para que no se conecte. Esta chica acaba de descubrir que es judía y o está por descubrir, nos falta un pequeño detalle para entender y está viviendo en Israel ahora mismo, Sí. volviendo a su, sí, volviendo a lo que su alma le reclamó desde siempre. Ahora sería muy interesante preguntarle a esta chica, ¿cuál es el sentido de la vida para ti? De repente, un día estaba tocando punk y el sentido de su vida era ser una cantante muy famosa de punk. En algún momento empezó a escuchar otra voz dentro de ella que le empezó a guiar por otros lugares. ¿Ok? Y ese es el encuentro verdadero con el sentido de la vida. Cuando escuchas esa voz, es algo inevitable que empiezas a ser atraído. ¿Qué dice el libro del cantar de los cantares? Shira Shirim, Moshgeni Ajareja Narutza. Atráeme, correré detrás de ti. No puedo. Si tú me atraes, yo corro detrás de ti. Es un movimiento del alma. Entonces, si tú consigues escuchar esto dentro de ti, es que ese es el sentido de la vida. Entonces, si no consigues escuchar eso, es porque estás en patrones limitantes de pensamiento que pueden ser una religión o pueden ser un sistema o pueden ser, no sé, eh, todos esos movimientos no sé, terapéuticos o pueden ser, porque todo se puede convertir, ¿sí? En un sistema limitante que no te deja ser tú mismo. Wow. Pero en el momento que empiezas a escuchar y empiezas a ver que hay algo que Moshgeni me está atrayendo, lo escuchas, vas detrás de eso. Ahora de Bueno, repente el sentido se entiende sí, perfectamente y es no, personal. ahora todo tiene sentido. Mire, conforme a lo que voy escuchando, a ver si voy captando. Lo primero, me gustó, el sentido de la vida no es un lugar específico donde llegaste, sino, en la primera parte, es mientras voy caminando y viviendo el día a día,
voy experimentando al Creador. Ahora, en la segunda parte, usted mencionó algún aspecto en la primera parte de que no puedo decir que es mi familia porque ¿qué pasa con los demás? Así que vayan tomando nota porque es una pregunta que me hace mucho la gente. Entonces, número uno, no me debo enfocar en un lugar para decir llegué al sentido, sino es disfrutar día a día y conectar con el Creador. Dos, conforme a lo que usted va diciendo, no lo puedo sincronizar en una de mis áreas. Por ejemplo, no puede ser mi familia, no puede ser mi deporte, porque si dejas de practicar el deporte, perdiste el sentido de la vida. Así que no es algo, sino es que en todo lo voy encontrando. Ahora, en esta segunda parte me pareció súper buenísimo la explicación, y es que tiene que ver con, de alguna manera, escuchar o conectar con esa voz interna que eh, casi siempre no va muy relacionada con cosas que ya sabemos. Hay una película que salió aquí, yo creo que le llamaban, ¿cómo se llama? Soul, como una película tremenda. Y había una persona en la película que era pianista y tenía mucho deseo, era como su meta, tocar piano para una muy famosa en la película. No sé si usted la pudo ver. Entonces, relacionó todo, hizo todo lo posible por ir a tocar con ella, ofendió a su madre, dejó cosas que hacer hasta que fue. Y cuando fue, que realmente tocó, todo lleno, mucho espectáculo, que terminó y la mujer le dijo, bueno, te espero mañana, él salió y dijo, era esto. O sea, todo este esfuerzo, toda esta cosa, y ya, o sea, vuelve mañana, como quien dice, no me diga. Entonces, yo relacionaría eso con no le ponga sentido a un título, porque puede llegar a graduarte y decir, era esto. O no le ponga sentido a casarte, porque puede decir, me casé, era esto. Sino tener un tipo de conexión con el Dios infinito para ir leyendo la descarga que me va dando y conectar con eso. En el sentido, yo pienso de manera particular, Rabino, que no vamos a llegar mientras vivamos, decir, ya, ¿cómo está? Ya encontré todo el sentido, bueno, oraré por ustedes para que ustedes terminen de encontrarlo, porque ya lo encontré. Creo que mientras esté vivo, va a haber experiencia, va a haber conexión, va a haber cosas que disfrutar. Entonces eso va a quitarle mucha ansiedad a las personas, porque a lo mejor están esperando el día que encuentre el sentido. No, todos los días lo va a encontrar. Es como hemos dicho antes, no le encuentres, no le busques el sentido a nada porque todo tiene sentido. Como todo el tiempo. Y como tú dices, es quizás no es solamente un proceso, incluso es una actitud, un nivel de conciencia, una forma de enfrentar la vida. Mi forma de ver la vida, mi forma de caminar es es el sentido que lo encuentro en todo, mi experiencia de vida en su más estado puro, que es ese encuentro divino cada momento. En ese sentido, Rabino, mucha gente joven, por algunas razones que increíblemente están sufriendo ataques de ansiedad, de pánico. La proporción es altísima. A mí en particular no me pasa casi un día sin que alguien me escriba, estoy teniendo ataques de ansiedad. Eh, desde la cábala, desde el piso donde estamos nosotros tratando de tener este live, ¿qué herramientas les podíamos dar a las personas que están batallando contra la ansiedad y la depresión en esta época? Bien, pues yo creo que podemos continuar con lo que, ¿sí? Sí, Con el sentido que estamos encontrando en este live y explicarle a la gente que es muy obvio que se están intentando validar su ser o el sentido de su vida o su felicidad con algo que están viendo allí en las redes. Es el tener mucho éxito económico o el ser un gran líder religioso con estas características o estas características, o con un estadio lleno de gente o con miles de personas escuchándote, o influencer con tantos seguidores. Y realmente quizás eso es lo que tenga que parar. Que no esperen llegar a algún lugar para estar bien, ¿sí? Porque uno, quizás este lugar no llegue, no sea para ti. Simplemente adoptaste
mal adoptarse Wow. esa meta, ese objetivo del entorno. No es tu verdadero entorno. Es como lo que he dicho que Dios le dijo a Abraham, lej leja, vete hacia ti. Pero espera, yo, Dios, te estoy buscando. ¿Eres el sol? No. ¿Eres la luna? No. A ver, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y él tenía la esperanza de encontrar a Dios allá afuera. Dios le dijo la primera cosa que le dice Dios a Abraham en toda la Torah, en toda la Biblia. ¿Cuál es? Lej, leja, ve hacia ti. Está aquí. ¿Estás buscando la fuente de la vida? ¿Te has dado cuenta que tú eres un ser vivo? Y que tú también tienes vida y que tu vida también tiene una fuente. Wow. Y esa fuente de vida está dentro de ti. Entonces, todo está aquí ahora. Es como empieza a trabajar hacia adentro. Joven, estás ansioso. ¿Qué ansia tenemos? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las ansias? Que no tenemos un Lamborghini. ¿Cuál es el ansia? Que no he llenado un estadio lleno de gente. Si lo consigues, será peor, porque después será el Bugatti o después del estadio será la ciudad entera Wow. que no has podido llenar y después, y eso nunca termina. Porque si te valoras o te validas con algo o encuentras en el sentido en algo, como tú dijiste, cuando esto se termine, se va a ir. Entonces, es ahora, es en el momento que entiendas que lo tienes todo aquí ahora, es el momento perfecto. Había un hombre aquí en Israel, yo siempre enseño su video y yo lo publiqué en mi video, en mi canal de YouTube, que salgo yo ahí llorando a lágrima viva en ese video, que él decía, Ze arrega ameushar bejayai, que en hebreo es, este es el momento más feliz de mi vida. Este hombre era un lema, casi un mantra que él repetía todo el tiempo y se reía cuando lo decía. Y le decían, ¿por qué te ríes? Y decía, porque no hay otro momento. Es el único momento ahora. Entonces, es el mejor porque es el único. Yo no me comparo con mi momento del pasado ni con un momento posible imaginario en el futuro. El único momento que realmente tengo en mi vida es este. Y al ser uno, es el mejor que tengo. Wow. Porque es único. Este hombre enfermó. Tuvo un tumor en la cabeza. Dios no lo quiera para ninguno de nosotros, ni de los que nos están viendo. Enfermó. Y durante toda la enfermedad dijo, Zea rega meushar bejayai. Zea rega meushar. Ese es el momento más feliz de mi vida. Y lo veías en el hospital, en la cama. Este es el momento más feliz de mi vida. Murió en plenitud. Vivió en plenitud. Wow. Hay mucha gente que nos sigue, que son, pues, que siguen desde que yo funcionaba como pastor. Yo quiero añadir brevemente, conforme a lo que usted ha dicho, pues yo vi un patrón y yo quiero agarrar herramientas de las que usted ha dado y poder comunicársela a mi gente para traer luz. Vi un patrón dentro de dentro de las congregaciones y es que yo iba a un evento tal y dentro, pues, se termina, la gente quiere foto al final. Y comencé a escuchar una palabra muy repetitiva y es que la gente decía, yo no sé cuánto usted conoce del mundo cristiano, pero bueno, la gente llega, pide foto y dentro de sus oraciones dice, yo quiero predicar como usted, yo quiero enseñar como usted, yo quiero... Y bueno, al principio el ego le gusta, pero yo comencé luego a hacer análisis de eso y a decir, aquí yo veo un error, porque veo una expectación, o sea, veo una expectativa de alguien relacionada por lo que vio en otro. Entonces, ¿qué me di cuenta yo? Mi aporte sobre la ansiedad. Alguien dijo que un exceso de futuro, pero ese exceso de futuro podría estar vinculado a una expectativa arraigada en el ego. Quiero enseñar como el doctor Chapin, quiero jugar básquet como LeBron, quiero el carro de fulano. Entonces, puede tener una ansiedad sobre un deseo fuerte por conseguir algo que quizás no está ni siquiera incluido en el diseño de nosotros. Entonces, ¿qué ejemplo a veces utilizo yo para explicar eso? Número uno, vi a Salomón que cuando vino la reina de Sabá, así lo leemos nosotros en las Biblias que tenemos de este lado,
vino a buscar un consejo y por él dar el consejo divino, la sabiduría que el Creador le había dado, la señora trae un montón de oro. No hay escritos por ahí que digan, ve a dar consejo y te vendrá oro, sino que este hombre utiliza las herramientas que el Creador le dio, la pone en función y eso trae oro. Lo mismo con José o Joseph. Joseph interpreta el sueño, aquel, y lo ponen regente de Egipto. No quiere decir que todo el que interpreta sueños, pero eso estaba vinculado con el llamado de él, con el propósito de él. O Ribca, Rebeca. Viene don Eleazar con unos camellos buscando esposa para Isaac. La señora le sirve agua, o por lo menos como lo conocemos nosotros, y por darle agua a los camellos, al minuto era millonaria. El hombre le pone un pendiente de oro, o sea, no haciendo lo que Dios puso en su esencia, servir. Entonces nosotros le diríamos a las personas que trataran de encontrar la esencia particular, el llamado, la asignación, como usted quiera llamarle, pero que lo encuentre dentro de ti y no esté vinculado con lo que yo quiero ser por lo que vi a otro. Le digo porque yo tengo una amiga que yo quiero muchísimo, ojalá y no me esté escuchando para que no vaya a malinterpretar, viene de familia millonaria, es decir, yo sé que no necesita dinero, es súper profesional, joven, llena de vida, pero recientemente estaba enfrentando un ataque de esto porque entendía que eh, no, no estaba generando cierto tipo de dinero en lo que estaba haciendo, no le estaba yendo bien en algunos negocios. Si yo analizo su caso, es como que no lo necesitara, pero tiene una expectativa particular de ella. O sea, no importa si lo necesito, mi expectativa particular no se está llevando a cabo y eso me produce tristeza y depresión. Entonces yo le diría a las personas, quizá hay gente deprimida porque no se casó con el hombre o la mujer que quería en particular, o porque no tiene el carro en particular, o no ha hecho el viaje en particular. Yo le diría, trata de encontrar como Rebeca, dónde está lo tuyo, que era servir para que vengan los camellos de oro, o como Salomón, lo tuyo era sabiduría, o como Daniel, interpretar el sueño, porque a lo mejor el enganche que tengo, lo que deseo, no está vinculado con lo que el Creador puso naturalmente en mí. Entonces, es como que es probablemente que haya niveles de ansiedades que son ficticias. Estoy ansioso porque quiero algo que no lo va a tener nunca y es un deseo ilusorio porque fue que vi su escritorio y yo quería uno igual a usted, cuando en realidad no estaba ese escritorio diseñado para mí. Entonces, yo le diría a la gente, identifique, tenga una relación con el Creador para identificar cuáles son las herramientas particulares que Él dio para ti, cuáles son las cosas en las que sí debería caminar. Yo me imagino que ya es otro trabajo de quitar esos obstáculos del ego, porque, Rabino, increíblemente hay gente que todos los deseos que tienen están vinculados a un ego desequilibrado. Yo digo, si limpian, desufatan el ego, probablemente no quiera nada de lo que los últimos 10 años ha querido, porque conectaría con lo que realmente debería querer. Entonces, que sí quise aportar eso sobre lo que usted ha dicho. Muy, Está pasando algo muy raro. importante. Algo. No, quería solo, que disfruté mucho de lo que dijiste y quería añadir solo una cosa que creo que es muy interesante, que muchas veces también somos una generación no dispuesta a la ansiedad. Y la verdad, la ansiedad, en cierta medida, no es algo tan malo. Como, Rabino, tengo ansiedad. ¿Está todo bien? ¿Qué problema hay? No, ya dame, que me den una pastilla, que no quiero tenerla. Somos una generación muy poco resiliente. Y la ansiedad, el otro día yo estaba teniendo un poquito de ansiedad. No ansiedad de esto, pero hay días que son días difíciles. Me fui a dormir y mi mujer me empezó a animar como una buena mujer. Me empezó a animar y me dijo, "Ah, mira todo lo que has conseguido, mira esto". Creo que era además un día que habíamos alcanzado algo así tipo, eh, que fue ahora en 100.000 seguidores en Instagram y tuvimos varias otras cosas más. Y me dijo, ¿sabes? Pues mira todo lo que estás consiguiendo. Y entonces yo le miré y le dije, no quiero nada de eso.
No quiero nada de eso. Yo quiero a Hashem. Yo quiero mañana levantarme, conectarme con Hashem. Esto ya no quiero nada más. Y me voy a dormir. Pero qué bueno que lo pude decir, porque mi ansiedad era una voz interna diciéndome, no abandones tu verdadero camino, que puede ser que está en el lugar que nadie lo ve. No es 100.000 o 200.000 o 300.000. Ahora, sigue haciendo lo que tengas que hacer, pero no te olvides. Y esa ansiedad puede ser que es la que me ha salvado la vida 100.000 veces. Si yo no tengo la capacidad de sentirla aquí y sentir la incomodidad y dejarle que me incomode para hablarme, porque todo tiene sentido, la ansiedad también tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿yo dónde estaría hoy? Estaría perdido. Tenemos una generación de gente muy perdida porque no quieren tener ninguna relación con el dolor, la ansiedad o las cosas y rápidamente ya las definen. Soy un 3 letras, ataque de ansiedad hiper no sé qué. Y le ponen 3 letras, les dan una pastilla para que no la sientan. Como, no, espera. Yo diría sobre eso, Ravi, cuando veo, por ejemplo, a Joseph, que le dice a sus hermanos, ustedes no me vendieron, realmente todo esto fue un plan. Eh, para yo ser el administrador del alimento que hay y darle comida a todos, tuve que enfrentar alguna realidad. Es decir, yo lo visualizo desde lejos al creador diciendo, mira, te voy a poner de administrador, vas a un cargo muy grande, vas a tener que enfrentar muchas cosas, a tener que bregar con distintos caracteres, necesito entrenarte. Y parte del entrenamiento fue lo que pasó con la esposa de Potifar, sus hermanos y demás. Entonces, en ese sentido, yo diría, gente que va a cosas grandes, a ayudar a otros, a hacer luz para otros, probablemente va a tener que enfrentar oscuridades que ni siquiera nunca fue el plan destruirte, sino fue probablemente vívelo, porque en algún momento vas a aconsejar a alguien que lo va a vivir, dale la cara, enfréntalo, registra. Yo pienso que eso que usted dice es fundamental. Hay una generación como de microwave, mete el pan, calienta los 5 segundos y está listo. Yo diría, no van a tener la esencia y la raíz de poder enfrentar o de poder ser luz a las naciones. Yo le diría a la gente, dele la cara a la ansiedad o lo que sea, registre, trate de encontrar el sentido. Hay otras cosas que yo le diría, por ejemplo, yo también he tenido ansiedad y lo que me di cuenta en el caso mío es que algunas ansiedades venían fruto de desequilibrios que yo he cometido. Entonces, si me hago víctima y solamente denme en pastilla, ayúdenme, no soy capaz de ver de que era un indicador, en mi caso. Esta ansiedad era un indicador. Estás ansioso porque has cometido estos desequilibrios y quizá el creador me quiera ayudar. Es decir, esta es la alerta. Yo pienso que si no tengo ninguna alerta, sería triste andar en un carro que se esté calentando y no tener el indicador que dice el carro está caliente, se me va a dañar el motor. Entonces, la gente debería darle cara a la ansiedad, tratar de registrar, obviamente, si es muy fuerte, pedir ayuda, pero no verlo como algo de, como usted dice, una pastillita, 2 letras hebreas para meditar y desapareció. ¿Por qué apareció? Eso sería la causa. ¿Por qué vino? ¿Qué la está trayendo? Y tratar de ir directamente al punto para no tener que quitar mucha tela de araña y la araña va a ser tela todos los días y todos los días yo quito la tela. Bueno, sería identificar la araña y así salimos de la tela de la araña. Eso es lo mejor, porque ¿qué pasa cuando hay la ansiedad? Nosotros decimos, eso me lo enseñó el rabino Moshe Armoni, no sé si lo conoces, Sí. yo lo traje a las redes en español. Él dice todo el tiempo que tú vas a buscar las asnas y encuentras reinado. ¿A quién le ocurrió eso? Al rey Shaul. Se perdieron las asnas y ahora el papá le manda, venga, a buscar a las asnas. Caminando, ¿dónde están las asnas? Se me perdió, ¿sí? Preocupado, ¿dónde están las asnas? Antes unas asnas era muy importante. Era como podía ser el sustento de la persona. Bueno, van allí, llega, ¿sabes qué? ¿Estás buscando las asnas? Olvídate de las asnas.
tú estás aquí para ser rey. Lo mismo. Wow, Tú wow, tienes una ansiedad con un problema de un desequilibrio. Dios te dice, ¿sabes qué? Vete a buscar esto. Son chispas que se te perdieron. Empiezas a rectificar y hacer el camino de rectificación y llegas y Dios te dice, ¿sabes qué? Ahora olvídate de las asnas. El camino que has hecho era para encontrar tu reinado, wow. tu ticún en la vida, tu fuerza. Entonces Bueno. eso es lo que tenemos que interiorizar. Rabí, estamos viendo, yo que estoy en América Latina y estoy como entre la gente, un crecimiento exagerado de gente hispana corriendo a conectar con todo esto. Aquí no, se lo digo por esto, porque tengo más de 20 años envuelto en todo lo que tiene que ver pastorado, maestro y demás. No hubiese hoy 900 personas conectadas con un rabino hace tiempo atrás. La gente ni le iba a interesar. La gente iba a querer que yo tuviera ahí un tipo de milagro, con otro tipo de perfil. Pero ahora algo ha pasado. No es común, se lo digo, no es común un mar de gente corriendo a estudiar mística, conectar con eso. ¿Cómo pudiésemos interpretar esto? Bueno, yo creo que eso es algo, el acercamiento de personas a lo que nosotros consideramos la luz o consideramos luz. Creo que no es más que algo que en realidad siempre deseamos, siempre hablamos y que en los profetas lo hablaron claro. ¿Sí? Ya abres el libro de Yeshayahu, de Isaías, y te dice, Venaru elav kol hagoyim, todas las naciones van a mirar hacia el monte de Jerusalén y van a decir que de Sion saldrá la Torá, ¿sí? Y la palabra del Eterno de Jerusalén, de Jerusalén, y van a querer conectar con eso. Entonces es algo que a mí a nivel personal no me extraña. Lo que me extraña es que la gente esté tan extrañada o que a muchos les haya tomado tan desapercibidos, tan no preparados para eso. Eso es lo que realmente me extraña, o nos debería extrañar. Y creo que en la gente de habla hispana hay varias cosas que afectan a eso. Lo primero, creo que tienen un corazón muy abierto. Somos personas que quizás no hemos sido, me incluyo porque como español y mamá argentina y ahora israelí, pues soy un poquito de todo, pero tengo un poquito de latino eh, y somos personas con el corazón abierto. Y hay cosas que el intelecto no las capta, pero el corazón las siente. Y creo que somos un público muy bueno para conectar con esa luz. Cuando yo les traigo los grupos a los rabinos aquí en Israel, o hemos ido, por ejemplo, estuvimos en Miami, yo con el rabino Daniel Cohn. Rabino Daniel Cohn es un músico, también sabe mucha Kabbalah, rabino de una ciudad aquí en Israel, bueno, una ciudad, un Yishuv se llama. Eh, entonces, él me dice, nunca había visto esta respuesta del público en mi vida, en Israel. No existe. Las personas con un corazón igual se abren y gritan y cantan y lloran y no están acostumbrados, pero realmente hay algo que el público latino tiene que enseñarle al mundo y es abrir el corazón. Eso es a nivel más superficial, digamos. Después hay algo espiritual. Yo creo que son chispas que se esparcieron por el mundo y llegaron a estos lugares y quieren volver a algo que les pertenece. No estoy queriendo decir con eso que todo el que conecta con eso sea judío o alma judía. A mí estos conceptos no me conecto tanto con ellos, pero sí hay chispas de algo. Y aunque esto no significa que la persona tenga que forzosamente convertirse, por ejemplo, al judaísmo, pero sí sentirá y escuchará todo lo que estamos hablando como algo muy familiar. ¿Por qué? Sí. Porque les pertenece a nivel de su alma, a nivel de diferentes chispas que hay dentro de su alma. Entonces, lo único que nosotros hacemos es como el precepto de devolver lo que se le perdió a alguien. ¿Sabes que hay un precepto?
se llama Shabbat Aveidá, devolver la pérdida. Entonces, las chispas de luz, todos estos conceptos son como almas que se perdieron y ahora están volviendo a recuperar lo que en algún momento fue suyo, y este es un tikkun muy delicado que también hay que tratarlo todo esto con mucha responsabilidad. Le tengo dos preguntas más antes de dejarlo dormir allá, porque ya son casi las 9 de la noche en Israel. Eh, ¿cómo se hace, por ejemplo, me imagino que debe haber algún tipo de conflicto, si así se puede decir, en comunidades un poco más ortodoxas, su manera, yo diría, actualizada de evaluar tanto la Cábala como el Dios infinito? Me refiero, por ejemplo, directamente a que si uno analiza algunos escritos de Isaac Luria, entre otros cabalistas de épocas antiguas, su discurso contra el gentil parece un poco duro, parece un poco fuerte. Es como que si, yo me imagino que la época que vivían, lo que sea, pero inclusive algunas cosas del Talmud parecen un poco duro, es la palabra para que la gente pueda entender. Entonces, pero de momento viene un rabino como usted, tiene una apertura al mundo gentil, es como que le da método de conexión que antes ellos no tenían. Yo supongo que hay comunidades ortodoxas que miran esto como no bien. ¿Cómo lo enfrenta usted? ¿Qué opinión le merece eso? Voy a dividir la pregunta en dos. La primera es cómo yo hago con los textos y la otra es cómo yo hago con las personas. Sí, okay. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, cuando hablamos del Arizal, que para mí era una de las grandes luminarias de la historia, no solamente De su época. de su generación, no solamente de su época. Yo no soy una persona que vengo a decir él estaba retrasado o él estaba... Lo que sí, obviamente, que nadie puede escapar del contexto primero. ¿Okay? Obviamente, para la visión de la Kabbalah no es el mismo nivel del alma. Las personas Lo tienen que ahora... a nivel axilú al arizar, ¿cierto? ¿Ah? Nivel de raíz de alma axilú, más que Moisés lo tiene. No, no más que Moisés, no más que Moisés. Nadie puede ser más que Moisés, si no tendríamos un problema. Pero realmente lo que nosotros decimos es que todo tiene que entenderse en el verdadero contexto y ver cómo la evolución hasta el día de hoy ha influenciado en nuestros conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a decirlo de esta manera. Cuando el Arizal en su época está hablando de las naciones, ¿ok? Estamos hablando de aproximadamente el año 1500. ¿Tú crees que, por cierto, si miras la historia, fue uno de los años más oscuros en muchos aspectos de las naciones, que fue la expulsión de España, todas las cosas que hubieron, todas las cosas que estaban sucediendo? ¿Tú crees que las naciones ahí tenían un alto nivel de conciencia y propósito divino? Yo pienso que no. O sea, yo No, no veo, no creo que tu alma estuviera por ahí. Quizás estuviera en otra versión, pero no en la tuya de ahora. no. ¿Ok? Entonces, ni en tu nivel, ni en lo que tú eres hoy en día. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado en extrapolar las palabras del Arizal contigo. ¿Ok? Porque la realidad ha cambiado. Tú eres otra realidad, tú eres otro tipo de personas, perdón como tú lo expresaste, no me gusta decirlo así, pero otra persona gentil, es diferente. Eres una alma diferente. Entonces, mis ojos no me pueden engañar, como es otra cosa. ¿Me explico? Entonces, eh, los conceptos hay que verlos en su propio contexto primeramente y ver también que Dios no se quedó en un libro. Dios ha evolucionado, no Dios, o sea, la revelación de Dios ha evolucionado en la historia, ¿sí? Y ya está escrito que va a haber un momento que van a haber muchas almas de todas las naciones que van a conectar con la luz y todas esas cosas que la Arizal escribe de mucha gente tienen que ver con un contexto. El Zohar lo mismo, ¿sí? El Zohar habla de los gentiles, pero ¿cómo empieza el Zohar?
como una rosa entre los espigas, ¿sí? Así es mi amada entre las doncellas. ¿Quién son refiriéndose las a él. doncellas? Las doncellas son las naciones, son espigas para mi amada. Porque mira la historia, le hicieron la vida imposible a la pobre amada. Sí, Entonces, ¿qué va a decir el Zohar de esas espigas? ¿Que son almas de Atzilut? Obvio que no. Pero también puedes encontrar allí puertas para entender que cuando hay cambio también en eso y hay evolución, también el nivel de las almas cambia, también la relación cambia, también. Y no necesito traicionar a mis textos. sí, entiendo. Simplemente saliendo de ellos puedes comprender eso. Porque la comprensión real no es cómo entiendo un texto de hace 500 años o de 1000 años o de 2000 años o de 3300 años, según la comprensión que hubo un día, según la comprensión que hoy. ¿Sí? Si yo sé traer la voluntad divina que se reveló en el monte Sinai hoy, estoy muy bien. Si yo sé saber lo que Dios quería hace 3300 años, puede ser que ni siquiera es... ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. No, es Perdón. tremenda respuesta. Usted básicamente, perdón, me está diciendo que es muy probable, no lo sabemos, que si el Arizal estuviese hoy, probablemente su discurso estuviese un poco al día de hoy, algo así. Oh, seguro. ¿Por qué Hacerlo. hubo cabalistas después del Arizal? Que explican el Arizal con un lenguaje... Te digo, el Rav Kook, mira, para que veas que no me salgo de la tradición judía para decir esto. El Rav Kook dice que todo lo que escribió en sus escritos, todo está basado en el Arizal. Todo. Así él escribe. Te acabo de decir antes que el Rav Kook escribe que en todas las religiones, incluso en las paganas, ¿sí? Que no tienen que ver nada con la Biblia ni con nada. ¿Sí? No se está refiriendo al cristianismo cuando dice paganas, está refiriéndose a lo que pueda haber. ¿Ok? Hay personas que hay en la luz, encuentran a Dios y son almas distintas. Y Dios les ilumina. Tana de Beliau dice, Tana de Beliau, que es un midrash, estaba hablándote de hace, no sé, 1000 y tantos años. Él escribe ahí, tanto judío como gentil, tanto hombre como mujer, tanto esclavo como libre, según sus obras, posará en él el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh, que es como la inspiración divina. Según nuestros libros, un no judío puede llegar a los niveles de Ruach HaKodesh. ¿Vas a decir que esa persona es lo mismo que has leído o que alguien te mandó? Mira lo que dice el Arizal de los gentiles. ¿Crees que se refiere a una persona con Ruach HaKodesh? Claro que no. Claro que no. Tengo otra de esa. El Arizal, además en directo te voy a decir a dónde. Hay un libro que se llama Sha'arei Kedushá, Las puertas de la santidad. No sé si lo conoces. Yo creo Aquí, que lo aquí tengo. lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí él trae, ¿qué tiene que hacer una persona que realmente quiera ser un verdadero Hasid, un verdadero hombre piadoso? ¿Ok? No te lo quiero hacer más largo, pero dice amar a toda persona, incluidos los gentiles. Amar a todos, incluidos los gentiles. Él lo escribe. Entonces, eso es, claro, lees unas cosas, es lo que me decíamos antes, lees unas cosas, pero también hay escritas otras. Y hay que entenderlas en su verdadero contexto. A ver, solo un momento, que odio olvidarme dónde está escrito algo. Entonces, por orgullo y ego, ahora lo voy a encontrar. Bueno, está aquí en esta página, pero ya, lo voy a dejar.
Ya lo dejo. A ver. Las puertas de la santidad. Después de la santidad. Entonces, Rabbi Jaim Vital es el alumno del Arizal. Ujú. Es el alumno, no es otro. Es el mismo, el mismo, el mismo. Amar con todo el corazón, incluyendo los gentiles. Pues, ¿qué? Entonces, esa es la primera. Entonces, mi comprensión de los textos es obviamente otra. Y me han llevado también a mí. Es muy probable que yo esté condicionado, porque mis, mis, mi papá no es judío, mi mamá es judía. Entonces el judaísmo va por la madre según la ley judía, pero mi papá es judío, entonces obviamente que yo amo a personas no judías. Mi papá, ¿sí? Entiendo. Pero te estoy explicando, está escrito aquí. Entonces, no estoy haciendo rodeos, te estoy explicando lo que pienso que es verdad al 100%. Sí, Y si no te lo diría, me duele decirte, querido Jonathan, que hay un problema. A mí no me gusta, pero es lo que está escrito. Pero realmente, cuando nosotros lo vemos bien, podemos llegar a las conclusiones correctas. Número dos, ¿qué hago con las personas? La gente, no todos pueden y son capaces, por desgracia, de tener ese movimiento, ese pensamiento que busca avanzar. Para la gente, avanzar es algo malo. Entonces, que yo esté aquí contigo hablando ahora es algo terrible. ¿Por qué? Porque los rabinos de la generación pasada no lo hicieron, quizás. O ellos piensan que no lo hicieron. Quizás hay muchos que sí lo hicieron, ¿verdad? Entonces, pero como no es algo que no se ha visto, está mal. sí. Entonces, todo lo que no se ha visto, todo lo que nuevo, todo lo que es eso, está mal. Está mal hasta que deje de ser nuevo. Entonces, yo lo empiezo haciendo mal y después ya, después que todo el mundo lo haga, ya va a ser bueno. Lo hemos visto en los diferentes contextos. Rabino, finalmente, eh, su perspectiva sobre el Mesías. ¿Es una persona que va a venir? ¿Es un nivel de conciencia, eh, como un Colectivo. software que la gente va a asimilar como, y eso se le llama Mesías? ¿Cuál es la percepción en su comunidad acerca del Mesías? Bueno, yo te digo, por lo que he podido estudiar de libros de Kabbalah, gracias a Dios no es tampoco, tampoco es mucho, mucho, pero tampoco es tampoco. No conozco a ningún cabalista de ninguna de las ramas que diga que el Mesías no es una persona. ¿O sí? Ni uno. Lo que sí es verdad, y tenemos que entender, es que el Mesías no es solo una persona. Es decir, limitar al Mesías a ser solo una persona es un problema, es una limitación. Pero limitarlo a ser solamente un nivel de conciencia es irse al otro extremo, innecesario. Por ejemplo, tenemos a Moisés. Moisés es un gran ejemplo porque si vamos a ver por niveles del alma, ¿sí? Digamos que los profetas están a nivel de Neshama, Moisés está a nivel de Hayá, supongo que conoces los conceptos, y el Mashiach está a nivel de Yehida. ¿Okay? Ahora, Moisés está escrito que es eh, Klalut Nishmot Israel, es decir, de alguna manera la generalidad de las almas de Israel. Es decir, podemos decirlo de la siguiente manera. Cada persona que recibió la Torá de Moisés en Israel como obligación, tiene también dentro una chispa del alma de Moisés. ¿Sí? Ahora, Moisés es un nivel de conciencia, porque cada alma tiene un nivel de conciencia Moisés al cual puede conectar. De hecho, está escrito que Moisés viene y en cada generación, de alguna manera, viene en forma de ibur. No sé cómo traducir eso. Sí, viene Pero una chispa de su alma, se adhiere a alguien del momento adhiere y a una persona del momento y a muchas personas también, para ayudarles a rectificar. Por ejemplo, se adhiere a los Erev Rav para ayudarles, se adhiere
diferentes cosas. Así, Wow, profundas, wow, hablaremos de eso en otro wow. momento. Bueno, antes de despedirlo, me So- gustaría... Solo un momento, déjame terminar que estoy esperando mucho tiempo que me hagan esa pregunta. Ok, Eh, entonces, igual que Moisés es también una persona y también un nivel de conciencia, y en el Talmud uno le dice al otro, Moshe, Shapir que Amart, un sabio le dice al otro, Moshe, muy bien dijiste, no se llama Moshe, pero como contestó en el nivel de conciencia de Torah correcto de Moshe, le llama Moshe, lo mismo es con el Mashiach también tiene que ser una persona y también es un nivel de conciencia con el cual cada uno podemos conectar. bueno, eso me trae a una pregunta que no estaba, pero es una pregunta, nosotros le decimos en dominicana, bucapié, ya le voy a decir de qué se trata. Desde su óptica, entonces, si viene el Mashiach como una persona, ¿qué va a pasar con todas las naciones cuando Mashiach esté reinando? Me imagino en Jerusalén. Eh, Todos tendrán que de alguna forma eh, creer en su concepto judío, porque Mashiach es un concepto hebreo. Entonces, todas las naciones se convertirán al judaísmo o todas las naciones, independientemente de las religiones que practiquen, lo que van a tener es un nivel de amor y de unidad ya con Mashiach a la silla. ¿Cómo sería esto desde su óptica? Bueno, una de las cosas que quiero decir es que quiero tener la suficientemente humildad para decir que yo no sé cómo va a ser. ¿Ok? Lo que tengo claro es una cosa, que como la venida del Mesías también es un nivel de conciencia al que el mundo entero, ya no puede ser solo algo de Israel. Moisés es solo para Israel. El Mashiach tiene que ser para el mundo entero y despertar las conciencias y las almas del mundo entero. eh, Todo el mundo estaremos bajo una unidad. Bajo una unidad. Eso es seguro. Por eso su nivel de alma se llama Yehidá, que viene de Ihud, de unificación. Entonces, todos estaremos en una unidad. Ahora, unidad no significa que todos tengamos que ser iguales. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a pasar exactamente? Ahí me quedo con el no lo sé. Buenísimo. Señores, tienen dos preguntitas para hacerle al rabino, para honrar que hay aquí más de 900 personas en este live. Y yo sé que algunos tienen preguntas, ¿no? Me imagino que va a venir un montón de preguntas, pero ya quiero que el rabino vaya a descansar. Tomar al menos dos. De paso le digo, sigan la página de Instagram del rabino. Ahí está aparece su nombre junto al nuestro y vayan a su canal de YouTube. Tiene mucha información que le puede ser de mucha bendición a ustedes. Eh, eh, a ver, una o dos preguntas de esta. Apúrense, por favor. Quiero que el rabino no se sienta abrumado para cuando yo lo vuelva a invitar aparezca disponible porque hay muchas cosas que dice que pues, le recomienda algunos libros para que la gente pueda despertar desde su óptica. Desde mi óptica, eh, libros. Puedo recomendar, hay un libro bueno que se llama La Dimensión Interna, La dimensión interna. un poco técnico. Quizás no sería el que te haría despertar más, pero los libros de Rabbi Nachman de Breslev son buenos para despertar. Hay un libro que a mí de él me cambió la vida, que es el libro de las historias, Libro Las los historias de Rabbi cuentos Nachman. Nachman. Hay un libro que no es judaico, hablando de... Tremendo. Es un libro moderno, pero que te puede hacer despertar. Tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado y se llama Amar lo que es. Amar lo que es. Sí, Wow, anótenlo. es de una mujer que se llama Byron Katie. Alguien pregunta cuál es su perspectiva de vida fuera de este planeta. Eh, no me importa. Esa es mi perspectiva. Lo que sea. No, lo que no creo es que somos una civilización marciana y que los Elohim son marcianos y que Yudke Vavke era un marciano. Todo eso no me lo creo. Ok. Pero quizás no sé si hay vida, quizás sí, quizás no. Es algo no muy relevante para mí. Una amiga mía que se llama Malela preguntó cuándo vuelvo a Miami y tenemos la intención de hacer alguna gira por allí en septiembre. Septiembre de este año. Principio,
Sí, Ya, principio de septiembre. ya tiene que incluirnos en su gira. Nosotros estamos por aquí en Florida y nuestra comunidad yo sé que sería eh, muy feliz de que usted pueda compartir con nosotros algunos estudios. Así que ahí ya lo voy a Hablamos. contactar para eso. Hay una persona que me quiere hacer una pregunta a mí. Aprovechen el rabino que está aquí, no yo, ustedes me tienen siempre. Eh, Desde ya, rabino, le agradezco mucho eh, su tiempo. Gracias por la gentileza de tener este live con nosotros. Eh, Les bendecimos a usted, a su familia, a su ministerio y todo lo que hace. Y gracias por tener esa consideración con gente que no son de Israel. Yo miro sus lives, miro sus enseñanzas y para mí es muy valioso. La persona dice, ¿por qué te tapa los tatuajes cuando hace live con Rabino? Es por respeto. Yo sé lo que piensa la comunidad rabínica acerca de los tatuajes y para mí esa investidura merece mucho respeto, por eso no me van a ver, no que sea pecado para nosotros, pero yo quiero honrar y respetar esa investidura y por eso lo tapo. Bueno, Rabino, muchas gracias. Gracias, Te gracias a envío ti. un abrazo Lo, grande. lo he disfrutado mucho. Te mando un Lo veo pronto. fuerte abrazo. Gracias. Shalom. Shalom, shalom a todos.